relato utópico ilustrado por el autor, ¿no? Es decir, están allí los quirios con sus bigotes, sus feces, es decir, cómo eran los monumentos, la vivienda, etcétera. Es decir, que Figari veía todas las actividades humanas como algo único, como algo unitario. Y en este sentido, él predica o busca para todos los demás ese desarrollo omnilateral de la personalidad humana, ese mismo desarrollo que él cultivó en sí mismo, ya que fue un hombre múltiple. Por eso casi todos lo identifican con esa postura renacentista, leonardesca, de abarcar todo. En un poema de Historia Quiria dice: no unilateralices tu pensamiento ni tu vida, te estrechas, te deformas, te achicas y eres hombre y te deshumanizas. Es decir, la excesiva especialización equivale a una despersonalización, a una deshumanización. Por eso Figari busca esa educación integral, porque todo el proyecto figariano en educación está imbricado en un proyecto más amplio y más genérico de humanización del hombre. Para Figari era un evolucionista, evidentemente. Es decir, él adhiere a las ideas del evolucionismo y además su postura filosófica es de un monismo materialista, no de un materialismo mecánico, ni químico, bioquímico. Él rechaza, es notable toda su argumentación en arte, estética, ideal contra el epifenomenismo. Es decir, él se sitúa en una postura vitalista, no en el sentido de escuela. Esta es otra de las razones por las cuales muchas veces podríamos decir que también Figari es desconocido. Aún aquellos que estudian a Figari tienden a rotularlo. Figari el positivista, Figari el bayista, Figari el impresionista, Figari panteísta, etcétera, etcétera, etcétera. Ninguno de esos rótulos permite comprender a Figari. Figari es inclasificable y además detestaba las clasificaciones, ¿no? Él dice que la vida no es como los tarros de la farmacia donde cada cosa está en su casillerito. La vida es algo efervescente, es una combinación que siempre está cambiando. Esta es otra de los conceptos fundamentales de Figari. Él dice que la única ley absoluta es la del constante devenir, la perpetua transformación. Él ve todo en evolución y en cambio. Y él mismo fue un hombre que cambió, podemos ver una tremenda evolución en sus ideas a lo largo de su vida. Por eso clasificarlo de alguna manera es inmovilizarlo en un momento de su vida. Fue bayista, sin duda, fue 2 veces diputado por el bayismo. Tenía una relación personal con Valle bastante cercana y fluida. Discrepó fundamentalmente con Valle y se apartó del bayismo. Se apartó del bayismo y eso fue otro de los elementos, yo creo, que no se le perdonó nunca. Un poco como a Rodó también. Es también desconocido en muchos sentidos porque los uruguayos no se citaban entre sí, se comunicaban sin duda. Figari y Rodó fueron legisladores en la misma época, compartieron una legislatura, salieron totalmente decepcionados de la política. Rodó, aunque parezca muy serio, tenía cierto sentido del humor, habla de su periodo de charlamentario. Y Figari, en Historia Quiria, dice que el que confía en la política es un iluso peligroso. Es decir, que salen con una visión muy negativa de la política. Esto también se le reprocha a Figari, ¿no? Es decir, el cambio de sus ideas en muchos aspectos no es aceptado, porque de alguna manera nosotros nos queremos ver a nosotros mismos en el autor que estudiamos. Y entonces, si no responde a lo que a nosotros nos parece bien, estamos enojados con él.
y les digo la verdad que a veces sorprendentemente uno se encuentra con esas actitudes, ¿no? Figari cambió, su vida fue muy trágica. Es decir, empieza en su juventud con grandes éxitos. En un par de años llega a grado 33 en la masonería. Es decir, no fue... Claro, el suegro era el gran maestre, venerable, etcétera, etcétera. Pero él empieza muy joven como miembro del Consejo de Estado. Es decir, luego de la... es en la época de Cuestas. Luego es diputado 2 veces. Es decir, empieza desde arriba, digamos. Pero luego entra en conflicto con esas ideas, con esas estructuras, con esas instituciones a las que perteneció y en las que brilló. Y abandona todo. Es decir, sus convicciones son tan firmes que él abandona todo. Incluso luego su decisión de abandonar sus puestos públicos y dedicarse a la pintura provoca el naufragio de su matrimonio. Pierde 2 hijos. Cuando él decide emigrar, en una especie de exilio voluntario, entra en conflicto con su familia paterna y en conflicto con su hermano mayor por la partición nunca realizada de la herencia del padre. Las cartas que escribe al hermano y a su abogado son terribles. Si ustedes la quieren leer, pueden verlas en Raquel Pereda, una excelente biografía. Y a mí realmente me dolió leerlas. Digo, porque es tremenda el conflicto, porque nunca había recibido su parte de la herencia paterna y la necesita para poder irse. Entonces, es una vida con muchos dolores. Él en El Arquitecto escribe un poema que se llama Dicha. El Arquitecto es publicado poco después de la muerte de su hijo Juan Carlos. En Dicha dice: ¿qué es pues la dicha? ¿Es salvar los bienes conquistados? No, es alcanzar, es conciencia, es saber, es luchar, es vivir y lo demás, todo a la vez. Y es preciso haber sufrido mucho para saber lo que eso es. Es decir, ese poema es evidentemente autobiográfico. ¿Qué es la dicha? ¿Es aferrarse a lo conquistado? ¿Es salvar lo que uno tiene? Él abandonó todo y empezó de nuevo a los 60 años. Es decir, incluso en un diario que él escribe al fin de su vida, ya de vuelta en el Uruguay, escribe por breve tiempo un diario, y entonces recuerda toda esa transgresión, las críticas que recibió, y dice que nadie entendía, y su actitud, dice, ¿cómo? Y se lo abandona todo para hacer míseros muñequitos. Y dice, bueno, dice, si fracasaba, siempre tendría la rama de una piadosa higuera para ahorcarme. Es brutal, es brutal. Y eso es una experiencia de su vida. Él refiere a lo que realmente sintió, y en parte por eso se tuvo que ir. Se fue como voluntariamente, pero se fue porque acá sentía ese ambiente. Y es curioso, porque cuando él se va a Buenos Aires y luego en París, él se rodea de jóvenes, de hombres que podían ser sus hijos. Borges, Oliverio Girondo, Ricardo Guiraldes, era amigo de su hijo. Es decir, y en París también Carpentier, Alejo Carpentier, Mujica Lainez. Es decir, todos admiran enormemente la pintura de Figari y las ideas de Figari. Hombres jóvenes, los de su generación, no lo entendieron. Y además los uruguayos, como yo decía, no se citaban entre sí. Si uno lee a Ferreira, no menciona a Figari, Figari no menciona a Ferreira, ni a Rodó, ni a ninguno de sus contemporáneos. Se intercambiaban, sí, entre ellos privadamente, pero no se citan, ni siquiera polemizan abiertamente unos con los otros. Es decir, eso es también una característica quizá nacional. También hay ignorarse mutuamente. Y esa sentirse ignorado, él lo sintió. Y fíjense que no era solamente algo subjetivo. No hay una anécdota que cuenta Hjalmar Blixen, nuestro profesor de literatura, que su
abuelo materno, Andrés Lerena, le contaba que se había encontrado con Figari después de publicar Arte Estética Ideal, y que Figari le dijo: ¿qué país es este? Dice: nadie comenta ningún libro, que me critiquen, que me nieguen, pero que digan algo, ¿no? Sintió así la absoluta indiferencia. Si nosotros miramos el libro de Zumfeld, de Proceso Intelectual del Uruguay, publicado en 1930, no menciona a Figari, escritor, ni el aporte de Figari en ninguna rama del saber o del arte, y solo hace una mención bastante descalificadora a propósito de Superville. Y dice así, dice: su literatura, de Superville, como la pintura de Figari, han dado a la curiosidad cosmopolita y snob de París una evocación de esta lejana vida. O sea que lo sepultó, porque lo ve como apropiado para el esnobismo parisino. A su vez, Figari pensaba que el esnobismo estaba en negar nuestra tradición, ¿no? En una conferencia que da en Buenos Aires dice que es snob negar que en la Plaza de Mayo se reunían los negros para sus abigarradas fiestas, ¿no? Estaba hablando en Buenos Aires, por lo tanto alude a la Plaza de Mayo. Él sintió además todo el Río de la Plata como una unidad. No sintió la separación entre ambas márgenes del Plata. Él busca rescatar lo que él llama la leyenda del Río de la Plata. Borges dice que, hablando de Figari, Borges tiene un escrito sobre Figari muy interesante, que su pintura es argentina en el sentido de platense. Y uno de los temas de la pintura de Figari, también bastante ignorado, son las escenas de la época de Rosas, ¿no? Es decir, hay muchas escenas de la época de Rosas, e incluso pintó el asesinato de Facundo Quiroga, es decir, temas de la historia que nosotros consideramos ajena, ¿no? Si consideramos argentina y no nuestra. La pintura y toda la literatura de Figari, yo les voy a agregar otra cosita. Figari consideraba que el medio de expresión más completo era el lenguaje. Por lo tanto, él priorizaba su obra escrita, porque consideraba que el medio más completo de expresión era el lenguaje. Y además también hay que tener presente que Figari pintó unos 10 años, nada más. Digo, no siguió pintando el resto de su vida, pintó unos 10 años, en forma torrencial, dejó más de 4.000 obras en 10 años. Pero Ángel Rama dice que todos sus escritos fueron más torrenciales que su pintura. O sea que escribió muchísimo, ensayos filosóficos, artículos periodísticos, escribió ensayos jurídicos, pedagógicos, y además poesía, narrativa y hasta una utopía en el sentido más tradicional del relato utópico. Es decir, que fue un prolífico escritor. De esa obra literaria es de lo que se sabe menos. Entonces, él además sintió en su vida, en su actividad que le importaba, Argul dice, el estigma del aficionado, ¿no? Como pintor. Estaba bien que un abogado pintara los fines de semana, cosa que él hacía, y firmaba las pinturas con seudónimos, y las vendía con seudónimos en las galerías a lo que le dieran, ¿no? Es decir, firmaba, los seudónimos eran P. Weber y P. Merlín. Era pillo Figari, Merlín. Porque tenía un gran sentido del humor. Y esto es otra de los temas que yo creo que también vale la pena ver en Figari. Figari, a fin de su vida, a partir de su ida del país, es enormemente crítico, no solamente hacia el Uruguay, sino a la civilización
realmente existente. ¿No es cierto? Es muy crítico de la sociedad en la que él vive, es muy crítico de los valores y los conceptos de esa sociedad, es muy crítico de lo que él llama espejismos de esa sociedad, ya sea el espejismo religioso. Figari hace una crítica muy dura, no de la Iglesia como institución, sino del cristianismo como ideas, como valores. Y eso, en eso también es excepcional, porque una cosa es ser anticlerical y otra cosa es criticar las ideas del cristianismo que nadie se anima a criticar, como el amor al prójimo o la humildad. Él dice que el amor al prójimo es antinatural y la humildad también. ¿Ah? Es decir, y que la vez que un político dijo que amaba a los demás como a sí mismo, se instauró en Quiria una libreta donde todos podían anotar lo que los políticos decían y después pedirles cuenta. Lo cual, dice Figari, redujo mucho las aspiraciones políticas. Por eso, dice, de los cargos públicos, llegar a los cargos públicos, dice, esos que ahora se disputan casi a cuchilladas. ¿No? Es decir, es bastante crudo Figari en muchas cosas, y eso tampoco iba bien con lo políticamente correcto. Otra de las incorrecciones políticas de Figari fue estar en desacuerdo con el proyecto constitucional del vallismo, con el proyecto colegialista. Hay un pequeño artículo en El Día, muy breve, donde él critica el proyecto colegialista, propone, ya había propuesto algunas modificaciones, pero que no fueron aceptadas, pero esa crítica que él hace no es sencilla de comprender. Él termina diciendo algo que es interesantísimo. Dice que si la máquina funcionara bien, no se precisaría el ingeniero. ¿No? Y dice algo todavía más importante y que da para mucho. Dice que la democracia no depende de las instituciones, sino de la organización popular. Es decir, que es un concepto bastante radical, ¿no? Es decir, y que implica, y es algo que daría para mucho, implica pensar si dentro de los conceptos de Figari no está también el retorno de la soberanía al demos, al pueblo, ¿no? Es decir, porque la democracia no radica en las instituciones, sino en la organización popular. Y muchas veces hay expresiones sorprendentes en un jurista, como por ejemplo hay un poema en el arquitecto que se llama Vendetta, y habla con admiración de poder de la justicia por mano propia, y dice, ¿no es acaso vendetta la propia ley? Un concepto casi anarquista, extraño en un jurista. Es decir, que él revisa sus posiciones y la crítica no solo hacia afuera, también hay una autocrítica, hay una revisión de su propia vida, de sus propias convicciones y de su propia actividad. Superville le dijo, cuando leyó Historia Quiria, que ese libro era una reacción contra sí mismo, y en parte lo es. Digo, el mismo hombre que escribió contra la pena de muerte, en Historia Quiria, no se opone a la pena de muerte. Tampoco se opone a castigos corporales. Y con mucho humor, que no siempre se entiende, como él pensaba, cuando escribe contra la pena de muerte, pensaba que la pena de muerte era negativa en el sentido de que proporcionaba a las personas que tenían poco apego a la vida, porque esa además era el signo de la época y del Uruguay, les proporcionaba la ocasión de realizar algo heroico, afrontar la muerte con valor. Y entonces Figari piensa, en Historia Quiria, que las penas tienen que ser ridículas y no proporcionar ocasión de demostrar valor de ninguna manera. Es decir, todo esto es sumamente complejo, pero incluso escandaliza hoy, digo, no solo en su época. Figari tiene un proyecto humanista,
y se revela contra el humanitarismo bayista. Por ejemplo, en torno al tema del trabajo. El bayismo piensa que el trabajo es algo es una aflicción, ¿no? Cuando Valle habla contra el trabajo de los menores, dice, ya tendrán más adelante tiempo para trabajar y llorar. O sea que el trabajo está unido al sufrimiento. En cambio, para Figari, el trabajo es una manifestación vital. De ahí la unión en pedagogía de trabajo intelectual y manual. Para Figari, el trabajo es una manifestación vital. Para él el ocio es una pulsión tanática, es una pulsión de muerte, equiparable al suicidio, a la drogadicción. Es decir, y en cambio el trabajo es el medio por la cual el hombre se realiza y además es la palanca evolutiva por excelencia. Es a través del trabajo que la especie evoluciona, se hace a sí misma. Es decir, nosotros debemos ser, para Figari, arquitectos de nosotros mismos, individual y colectivamente. Y dado el pensamiento organicista de Figari, la sociedad también conforma un organismo. Él tiene un concepto orgánico de la sociedad. Y ese organismo tiene una individualidad y por lo tanto tiene vida, porque para Figari toda vida es individualidad y la individualidad es vida. La muerte es la disolución de la individualidad. No hay otra muerte. Todo el resto es ilusiones, espejismos, supersticiones. La muerte es la disolución de la individualidad y el retorno de la sustancia energía que nos forma a nosotros y a todos los seres de la naturaleza, incluidos los inorgánicos, de ahí las pinturas de piedras, difíciles de comprender si no es dentro de esa visión unitaria del mundo y de la vida. Entonces, nuestra sustancia energía vuelve al cosmos y se recicla, digamos, en otras formas de vida. Por eso el cosmos, él dice que es una fragua, que transmuta los cadáveres en nuevas formas vitales y niega la realidad de la muerte. Incluso en El arquitecto, escrito poco después de la muerte del hijo, hay muchos poemas sobre el tema de la muerte. Hay uno que se llama El alma de los muertos y dice, el alma de los muertos es su obra. Pero hay otra, dice, si hubiera una vida individual definitiva, dice, es así que sería terrible pesadilla, ¿no? Es decir, tiene un enorme sentido del humor, una gran ironía, un gran sarcasmo, y yo creo que esa es una también de las cualidades poco apreciadas, porque no se piensa que el que tiene humor habla en serio. El humor como que degrada un poquito las... Y la otra cosa que Figari destaca es el buen sentido. Y termino con esto, el buen sentido. Es decir, él cree que el buen sentido no se encuentra en los libros, nace del contacto con la realidad, de la experiencia. No es el sentido común, porque para Figari nuestro sentido común es un sentido errado, no es un buen sentido, está desviado. El buen sentido se encuentra mejor en el primitivo y en el ignorante, en el hombre que está más cercano a la realidad de la vida, que en el intelectual, en el académico. Entonces, ese buen sentido, de alguna manera lo podríamos vincular con el buen sentido hiperlógico de Baferreira, que es como una especie de concentración de la experiencia, y que sirve, dice Baferreira, para juzgar en los asuntos concretos, ¿no? Pero para Figari, todo lo que sea abstracción es irreal. Kiria es el reino de lo concreto. Ahí no se manejan con sistemas abstractos. Es decir, no están en las nubes, como dice Figari, sino que es el reino de lo concreto, de lo sólido, de lo macizo. Entonces, ese buen sentido es el que nos guía. El buen sentido, que es a la vez un recto sentido. Tiene que ver además con la conciencia moral. Dice, para tener buen sentido hay que ser probo, dice Figari. Entonces,
este hombre que en su vida fue reiteradas veces derrotado en sus intentos, se mantiene, sin embargo, con un enorme optimismo hacia el final de su vida, siempre tratando de influir en los acontecimientos, ya no desde cargos públicos o de funciones públicas, sino desde sus escritos. Y un poco para terminar, en El arquitecto, él escribe un poema que se llama Perduración. Y ahí dice que, más adelante, es decir, con el tiempo, a lo mejor reconocen que se tenía razón, ¿no? Con el tiempo nos habrán de dar la razón. Dice, ¿qué nos puede importar un reconocimiento así tardío? Dice que siempre vamos anhelosos de dejar huellas guía en el camino. Y yo creo que toda la vida de Figari estuvo dedicada a eso, a dejar huellas guías en el camino, a través de la literatura, de la filosofía, de su acción concreta y también de su pintura. Bueno, muchas gracias.